quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa, Quitando los tropiezos de mi pueblo. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De la manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesús el Cristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, porque por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme el Espíritu. Porque
Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó, en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque de lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque el que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito en muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Paz y gracia del Señor Jesús contigo, pueblo. Estaba leyéndote capítulos 7 y 8 del libro de Romanos. Como si estás siguiendo las predicaciones, te darás cuenta que son de las cosas que te hemos hablado antes. Te las leí porque voy a ir a través de ellas de versículo en versículo para que de esta manera tú puedas en sí mirar lo que la palabra de Dios te está enseñando para que lo creas. El propósito de leerte la Escritura es para que creas, porque la fe viene por el oír. Entonces, entre más te lea la Escritura, debido a que hay un tanto de escasez de lectura bíblica hoy en día, tal vez oyéndola, creas. Porque de esta manera es como la fe viene. Si tú te fijas, el oír viene por leer la palabra de Dios o por oír la palabra de Dios. Tú escuchas la palabra de Dios y tu oído se destapa. Cuando tu oído se destapa, tu corazón cree. Cuando tu corazón cree, tú obedeces y eso es lo que le agrada al Padre. Si tú no escuchas la palabra de Dios, tu oído va a estar tapado y eso va a ocasionar cómo vas a creer lo que no escuchas. No estoy hablando de la habilidad de oír, sino de la habilidad de oír en el Espíritu. Porque la palabra de Dios, para ser recibida, tiene que ser recibida en el Espíritu primero, donde muchos utilizan sus oídos físicos como escudos para, si de esa manera la palabra de Dios no es conforme a su deseo, no la escuchan. Y ese es uno de los grandes tropiezos hoy en día, que el hombre tiene la costumbre de estar diciendo que sigue a Dios. Sin embargo, cuando a éste se le habla la palabra de Dios y la palabra de Dios no es de acuerdo con su deseo o su voluntad, simplemente rechaza escucharla y se hace como que nadie le está hablando. Entonces allí se da testimonio y se muestra que no se quiere escuchar la voluntad de Dios. Te digo esto para que tú que haces eso te des cuenta que es tu corazón endurecido el que en realidad te impide a ti seguir a Cristo de la manera correcta. Ayer estábamos leyendo en Romanos capítulo 6, versículo 12. Estábamos hablando de los ídolos de la religión y de la incredulidad. Estos dos ídolos van a caer. De una u otra manera, tal vez bueno fuera que cayeran en toda la tierra, pero en muchos van a caer, solamente en aquellos que quieran hacer la voluntad del Padre. Porque estos se van a negar a sí mismos, estos van a creer la palabra de Dios. Porque recuerda, no es el que escucha la palabra de Dios. ¿Recuerdas aquellos dos hombres que estaban edificando su casa? Uno oyó y construyó la casa a su manera. El otro, el hombre sabio, escuchó e hizo como le enseñaron, obedeció la palabra y entonces éste edificó su casa sobre la roca. En otras palabras, pueblo, si tú solamente escuchas la palabra de Dios pero no la vives, estás construyendo tu casa sobre la arena. Si tú escuchas la palabra de Dios y la obedeces de corazón, en otras palabras, esclavo de justicia, tú estás edificando tu casa sobre la roca. Pero la obediencia no es por causa de religión. Obediencia por religión es cuando te están diciendo lo que tú tienes que hacer y lo haces porque te lo están diciendo. Eso es religión. Obediencia de verdad, pura, santa, agradable, perfecta a los ojos de Dios, es cuando la palabra viene y te es dicha y tú de corazón la obedeces. No porque están encima de ti, muele y muele, dale, y la obedeces porque te insisten mucho. No, la obediencia de espíritu es obediencia de verdad, con todo el corazón, de porque tú amas al Padre y por cuanto lo amas, cuando escuchas su voz, te deleitas en escucharla y obedeces el mandamiento con gozo. La religión hoy en día tiene la costumbre de ponerle un montón de rudimentos, pero yo te digo, si por ejemplo los mandamientos escritos, no robarás, no codiciarás, los obedeces porque te están dando lata todo el día, porque te están siempre vigilando a que vivas de esa manera,
no te son tomados por justicia, porque tú no estás obedeciendo los mandamientos de Dios por amor a Dios. Tú los estás obedeciendo porque tienes a alguien encima de ti todo el día. Que si ese alguien te es quitado, tú dejas de obedecer. Esa no es obediencia de corazón. Por eso Dios dijo, me temen por mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque hoy en día los hombres tienen la tendencia de quitarles a los hombres la libertad de escoger el obedecer o no, sino que una vez que los hacen sus discípulos, los forzan a obedecer sus doctrinas, y si no la obedecen, les ponen rudimentos, disciplinas en las mismas organizaciones, y así los hombres obedecen, entre comillas, a Dios, pero porque el hombre le está como garrocha, constantemente diciéndole, pueblo, si tú vas a obedecer, lo vas a obedecer de corazón. Yo voy a estar día y noche, dale y dale, pero aquel que obedezca va a obedecer de corazón. Porque si obedeces porque es la insistencia misma, tampoco te va a ser contado como justicia. Es obediencia de corazón, por eso dice el versículo 12 de Romanos 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis sin vuestras concupiscencias. Esa es una de las cosas que están pasando hoy en día. El pecado está reinando en el cuerpo mortal de los hombres. Y esto es lo que constantemente han dicho. La carne, mientras esté en la tierra, va a pecar. ¿Por qué? Porque la carne está reinando. El cuerpo mortal, la carne, está reinando en la vida de un hombre. Mientras reine en tu vida, tú vas a hacer el pecado. Este es el problema, por eso es que constantemente te he estado diciendo, hey, cree lo que Dios te ha dado para que tu carne sea crucificada, para que tu cuerpo de pecado sea destruido y sepultado por medio del bautismo, para que no reine en ti. Si tú no crees en Jesús, que crucificó tu viejo hombre, que hizo morir tu carne, que sepultó tu carne, entonces la carne va a estar gobernando en ti, va a estar reinando en ti. Y en mucho pueblo, desafortunadamente, la carne reina hoy en día. Por eso, porque la carne reina, el hombre le obedece al pecado. De esta manera, ¿cómo reina la carne? La carne reina por medio de los deseos. Por medio de los deseos. Al hombre le producen deseos y al momento en que el deseo es salido, se convierte como en burro manadero. Va a buscar según el deseo de su corazón para así hacer. Hay otros que se abstienen, se refrenan de darle rienda suelta a los deseos, lo pelean, solamente para al final de cuentas terminarse rindiendo ante los deseos de la carne. Porque la carne, de esa manera la carne gobierna sobre los hombres, haciéndoles creer que realmente son sus deseos, pero la carne está reinando. Por eso dice, para que no le obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, la carne gobierna en ti por medio de sus deseos. Si tú te fijas en los diferentes deseos, o podemos incluso mirar los deseos diferentes carnales, todos ellos, para que mires específicamente. Hay, como tú sabes, el egoísmo es el más grande. Es el deseo más grande, porque ese siempre está buscando para acá. Este deseo es uno de los principales que la carne utiliza para de esta manera tú puedas, ¿cómo te lo digo?, ser gobernado por ella. ¿Sí? Por eso, si la carne reina en ti, tú vas a obedecer. Todo aquel que obedece la carne es porque la carne está reinando sobre él. Entonces eso lleva a que en realidad no se ha creído, está el becerro de la incredulidad, a lo que Jesús hizo. ¿Sí? ¿Qué hizo? Destruyó tu viejo hombre y tu carne también. Si no entendemos, la destruyó en su totalidad. ¿Para qué? Para que tú realmente puedas vivir conforme a la voluntad de Dios, para que la carne ya no reine en ti. Todo el propósito del Señor Jesús al venir a morir en esta tierra fue para destruir tu carne pecadora.
Por eso condenó al pecado a la carne, porque una vez el pecado condenado en la carne, en otras palabras, cuando la Escritura dice que condenó al pecado en la carne, es porque el pecado no tiene poder en el espíritu. El pecado no tiene poder en nada más en la carne, sino solamente. ¿Sí no entendemos? Porque si no, lo vas a estar simplemente, lo vas a estar mirando a una manera, a una forma de vida como se ha mirado antes, como si el pecado fuese una cosa. Eso es lo que le ha hecho el malo entender a los hombres, que el pecado es una cosa. El pecado no son cosas. Las cosas no son pecado porque el pecado está condenado en la carne. ¿Eso qué se refiere? Que el pecado no puede existir fuera de la carne. Una vez la carne muerta, el pecado muere también. Y esa es la manera en sí es la manera más efectiva que tú tienes para destruir, ¿sí? Para destruir la carne. ¿Cómo? Por medio de la fe. Lo que te he estado hablando a través de los días, únicamente por medio de la fe, es como tú en realidad puedes destruir. ¿Cómo realmente puedes destruir la carne por medio de la fe? Si no entendemos, ¿la estás mirando? Porque si vamos a ponerlo en dibujitos. Esta es la carne, un círculo. Adentro de ese círculo está la carne. Todo eso es carne. Y adentro de esa carne, está el pecado. Condenado. ¿A dónde? Si el pecado está condenado a vivir ahí, fuera de ahí no hay pecado. ¿Sí no entendemos? Si el pecado está condenado a la carne, fuera de la carne no hay pecado. Así que remuévete la mente cauterizada y la conciencia cauterizada a el hecho de que el pecado son cosas como cosas, simplemente como ponerse eso es pecado, hacer aquello es pecado, como sí cosas exteriores. El pecado habita en la carne. Una vez la carne muerta, el pecado es muerto también. El pecado no tiene poder en el espíritu. El pecado no puede hacer caer a las personas que son espíritu, porque las personas que son espíritu ya no tienen deleites carnales. Han muerto. ¿Sí? Por eso es que el versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Allí es donde nos toca a nosotros. Yo crucifico mi carne, la dejo crucificada y muere. El cuerpo de pecado junto con toda la carne es destruida. Me queda una cosa, el famoso libre albedrío. Los hombres han querido que una vez que se han convertido, vamos a decir, ok, yo ya creí que el Señor Jesús me crucificó en la carne, me crucificó en la cruz del Calvario, he muerto, mi cuerpo de pecado está muerto también, el pecado ha sido muerto también. Ok, ¿y ahora qué? Los hombres piensan que después de eso, pues, ya nada. ¿Por qué? Porque, pues, ya murió la carne. Queda el libre albedrío. Aún todavía, ¿recuerdas que te estaba hablando el otro día de la casa que estaba limpia y estaba ordenada? Y vino el espíritu inmundo y la encontró vacía y se fue a traer otros 7. Bueno, una vez que la casa limpia, una vez ya la carne crucificada, todavía te queda tu voluntad para ir y hacer la voluntad del Padre, o puedes regresar a la inmundicia. Entonces, normalmente se piensa que una vez hecho, una vez muerto, ya de ahí para adelante no tienes que hacer nada. No, de ahí para adelante es donde de corazón, aquí ya eres libre. En el libre albedrío ya eres libre. Ya nadie te forza ni a la derecha ni a la izquierda. Allí tú eres libre para elegir. Esto es lo que la libertad de la carne te da. Hoy en día mucho pueblo dice que es libre, pero todavía la carne está reinando sobre él. Entonces todavía no es libre para elegir, porque mientras la carne te gobierne, tú vas a terminar haciendo el deseo de la carne. Y es lo que Pablo describe en el capítulo 7. ¿Por qué? Porque
cuando la carne está reinando, y te lo digo por garantía, comprobadito, que mientras la carne reina en ti y el deseo del pecado produzca en tu corazón, y por causa de ese deseo, tú vas a terminar haciendo el deseo de tu corazón segurito. Mientras la carne reina en ti, segurito, lo vas a hacer. Entonces, ahorita, pueblo, apenas se está trabajando en que creas que lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Una vez creído, pasamos al paso número 2 del libre albedrío, donde tú eres libre para entregarte al Señor con todo tu corazón. Muchas veces se mira y se piensa en realidad que pues de esa manera se tiene que vivir así como esclavo de la carne. De hecho, yo te he dicho muchas veces, tus predicadores te han dicho que tú tienes que vivir esclavizado en la carne, porque mientras estés en la carne no vas a pecar. No vas a dejar de pecar, perdón. Entonces, lo que el Señor Jesucristo hizo es vino a destruir esa carne para que tú tengas libertad apenas para seguir al Señor, para que tú voluntariamente decidas seguirlo. Eso es la obediencia perfecta, porque obediencia, como por ejemplo aquel niño joven que tenía 2 hijos y que le dijo a uno, ve, y dijo, sí, ahorita voy, y le dijo a otro, no voy, pero luego arrepentido fue. Esa es obediencia, no perfecta, pero es obediencia. La obediencia perfecta es cuando el Padre te dice algo y tú, deleitado en ella, vas y la haces. La obediencia imperfecta es cuando el Padre te dice que hagas algo y tú dices no, pero luego arrepentido vas y lo haces. Es obediencia, no total, es obediencia imperfecta, pero fue obediencia en todo. Pero la obediencia que se está buscando ahora es la obediencia de todo corazón. Pero mientras la carne reine en ti, tú no vas a dar esa obediencia. Te lo digo así, no para que tú digas, desdichado de mí. No, te lo digo para que tú sepas que por esta razón el Señor destruyó la carne en la cruz del Calvario. Porque todavía queda tu voluntad, la cual tú puedes elegir entregarla o puedes retenerla, pero eso ya será tu voluntad. Por eso dice otra vez, ni tampoco presentéis, no reine, porque eso está en ti. No es que Dios no te lo haya dado, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué está diciendo? Te está diciendo a ti que no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque Él ya te lo hizo destruir, pero tú todavía eliges. Esas elecciones, este libre albedrío que tienes, lo que te fue dado como un privilegio, se ha convertido en un peligro para ti. Dice, ni tampoco presentéis. ¿A quién le está diciendo? A ti. ¿Que hagas qué? Que no presentes vuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino que los presentes como instrumentos de justicia. Porque el pecado, versículo 14, no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí lo entendemos? ¿Miran la diferencia? Bajo la ley es el régimen de la letra. Bajo la ley encuentras no matarás, pero la carne tiene deseos de matar. Bajo la ley encuentras no adulterarás, pero la carne tiene deseos de adulterar. Entonces los que se abstienen a través de mucho esfuerzo, pero en sus corazones, como dijo el maestro, el que mira a una mujer para codiciarla en el corazón ya adulteró con ella. Entonces se resisten de no hacerlo físicamente, pero ahorita, hoy en día, aunque no tanto, todavía lo cometen en cuanto a adulterio, pero en adulterio interno, adulterio en el corazón, esos son como orgías, porque es todos con todos. El adulterio en el corazón, como son cosas que aparentemente los hombres no ven, en el adulterio en el corazón se le da rienda suelta, se andan acostando con cuanto se les atraviesa. Y esa es la maldad que existe en el pueblo de hoy en día por causa de que no ha crucificado su carne. Y mientras tu pueblo no mantengas tu carne crucificada, en realidad tú le vas a dar rienda suelta. Porque la carne te gobierna por medio de sus deseos. La única manera de destruir esos deseos es por medio de la fe en el Señor Jesús, lo cual Él hizo. Él ha destruido la carne en la cruz del Calvario. ¿Sí? Entonces, estar bajo la ley es esto.
Tienes el mandamiento, pero tienes un deseo contrario al mandamiento. Eso es ley. Esa es una forma muy dura, es la forma en la que se vive hoy en día. Tienes el mandamiento, no matarás. Por otro lado, la carne se deleita en matar. Tienes el mandamiento, no codiciarás. Por otro lado, la carne se deleita en codiciar. Tienes mandamiento, no dirás mentiras. Por otro lado, la carne se deleita en decir mentiras. Tienes el mandamiento de amarás a tu Dios. Y por otro lado, lo único que tienes deseos son de atascarte en la inmundicia. Esa es la ley. Los que están bajo la ley así necesitan la ley porque pues, es lo único que los puede traer a Cristo. La gracia, en otro lado, funciona de esta manera. La gracia, los que están bajo la gracia, viene el Espíritu y les dice, ama, y estos es su deleite amar. El Espíritu dice, perdonan porque es la misma corriente. El Espíritu es pacífico, pacífico, el Espíritu amor, y acá viene amor. Esto es gracia, gracia está fluyendo a través, es como la gracia es Dios fluyendo a través de ti y no encuentra ningún rechazo en comparación con la carne que tiene los mandamientos y están todo el tiempo la carne peleando en contra del Espíritu. El Espíritu te dice una cosa, la carne te dice otra y lógico que vas a terminar obedeciendo los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque mientras haya deseos en ti, te lo voy a decir así bien claramente, mientras haya deseos en ti, estás siendo gobernado por la carne. Tú puedes decir que eres cristiano, que tú tienes dones, que hablas profecía, que eres pastor, que eres apóstol. Puedes tener el último título más grande en la tierra de perfecta santidad, pero mientras tengas deseos carnales en ti, la carne te está gobernando. Y desafortunadamente en esta tierra, la carne gobierna a muchos que dicen estar dentro del reino. Están siendo gobernados por la carne. Si no es una cosa, es otra. Una de las cosas que de la carne que mucho gobierna es la vanagloria. La vanagloria es en contra del Espíritu. El Espíritu te dice, humíllate, y tú dices, tú quieres ser alguien. Siempre, los terrenales siempre están buscando ser alguien. ¿Por qué? Porque sus predicadores les enseñan a ser alguien, a ser hombres de reino en esta tierra, a ser personas que en esta tierra tengan algún cierto tipo de poder que únicamente puede ser dado con el dinero, en lugar de enseñarte a que tengas el poder que viene de Cristo. Esto otra vez viene por la misma fe. Si no entendemos, por la misma fe. Pero mira entonces el fluir, gracia. Ahora, como dice aquí, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque aquí yo me someto a la justicia, uso mi libre albedrío para entrega al Espíritu Santo, para que de esta manera fluya. Dice, en ninguna manera no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Fíjate algo bien bonito que dice aquí. Porque si os sometéis, ¿qué significa esa palabra? Sometéis. Los hombres tienen la tendencia de decir que son libres y muchas veces no se fija en realidad que no está haciendo por su propia cuenta, porque la carne por medio del deseo hace que te le sujetes. Por medio del deseo hace que te sometas a ella. Hoy en día los hombres le tienen temor a la palabra sometimiento y ni se diga las mujeres. Cuando un hombre habla sujetarse, la mujer empieza voladamente, ya están hablando de mí. El hombre o la mujer, los dos tienen que sujetarse. La mujer a su cabeza y el hombre a su cabeza. Pero estas cosas no se hacen. El hombre no se sujeta, la mujer no se sujeta. Y no se sujetan a Cristo, ni uno ni otro. Nomás lo que tienen es una apariencia de religiosidad. Todo el tiempo pretendiendo que están siguiendo a Cristo y todo, pero no se someten.
Nadie me puede decir que se somete. Mientras pecas, tú no te estás sometiendo. Si tú pecas, tú te sometiste a la carne. Todo el que peca se somete. Ahora, la palabra someterse no está siendo sometido. Tú te estás entregando. Todo aquel que sea reinado o gobernado por la carne, no es porque la carne sea más fuerte que tú. Todo el que es gobernado por la carne es porque quieres que te gobierne, porque te deleitas en ello. Porque si tú no quisieras, para eso tienes a Cristo, que te dio libertad de la carne mucho antes de que siquiera existieras en esta tierra. ¿Sí? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál forma de doctrina? La vida en Cristo, la vida nueva que Él nos dio a nosotros. Versículo 18 de Romanos 6, y libertados, no seréis libertados, no, libertados y libertados del pecado. ¿Qué significa libertados? ¿Sí? Libertados es una persona que estaba esclavizada, pero ya no. ¿Sí lo entendemos? Te la busco aquí. Fíjate, someterse es aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona sin oponer resistencia. Eso es someterse. Vamos a, antes de irnos a la libertados. Entonces, cuando tú te sometes al pecado, todo el que se somete al pecado se somete voluntariamente y se acepta la autoridad del pecado, en este caso de los deseos de la carne, voluntariamente. No hay ningún terrenal en la tierra, ni uno solo, que esté esclavizado del pecado. De Jesús para atrás, hablando de tiempos, de antes de que muriera el Señor para atrás, sí reinaba. Pero de Jesús para acá, todos fuimos libertados. El que ahora viva en pecado, ya sea que se diga creyente o inconverso, es porque no cree la palabra y porque se somete voluntariamente a los deseos de la carne. Así que párenle ya con sus excusitas de que la carne es débil. Y tú, predicador, cierra la boca cuando te refieras a que la carne es débil. Ponte la mano en la boca para que no digas cosas que no tienes que decir. Porque si ahora cualquiera que realmente esté entregándose a los deseos pecaminosos es por sometimiento voluntario. Así que quítales las excusas que les pusiste en tu ignorancia, haciéndoles creer que pecan porque son débiles. No, los hombres no pecan porque son débiles, porque en Cristo todos somos fuertes. Pero si no creen, eso ya es problema de ellos. Pero otra cosa es que tú les pongas enfrente de ellos la excusa perfecta para seguir tragándose la iniquidad. No, tanto el predicador, apóstoles, cualquiera de los 5 ministerios que se trague el pecado, se somete voluntariamente al pecado. El pecado no tiene poder sobre los hombres. Los hombres que se someten a él es voluntariamente. Él dice, está bien escrito, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Sí? No se enseñoreará de vosotros. Por lo tanto, si Jesús nos libertó del pecado, todos aquellos que ahora estén como esclavos del pecado, solitos se sometieron para obedecerle. Vamos a ponerlo de esta manera. Borro unas cosas aquí porque la cámara se hizo chiquita. Se revela esa cámara. Fíjate. El pecado habita como en un círculo. La justicia habita en el reino de Dios. ¿Sí? Únicamente justicia. En el reino de Dios no hay pecado. En el reino del pecado no hay justicia. Entonces, los que quieran comer, los hombres se encuentran como en una especie de lo que el Señor llama el valle de la decisión, como en medio. Están pensando si le dan a la derecha y están pensando si le dan a la izquierda. En ese famoso valle de la decisión es donde la mayoría de cristianos se encuentra hoy en día. ¿Por qué?
Este valle de la decisión es lo que el Señor Jesús le dijo a Adán, que no comiera del fruto del árbol del bien y del mal. La gente habita en el valle de la decisión porque el irse sobre la justicia y someterse a la justicia como esclavo, eso significa un total rechazo al pecado. Entonces, el venirse al pecado y someterse totalmente al pecado, eso significa un rechazo a la justicia. Entonces, como ahora sí no quieren ni rechazar a la justicia ni rechazar al pecado, se encuentran en el valle de la decisión. La mayoría de cristianos se encuentran en el valle de la decisión. En el valle de la decisión es donde los hombres se han inventado montones de excusas de la razón. Están aquí, mientras estemos en la carne no podemos ser perfectos o nos quedamos acá. ¿Por qué? Porque tienen deseos de pecado. ¿Sí? Y se inventan sus excusas. Nadie es perfecto. En el valle de la decisión, ¿quién va a ser perfecto? Pero si se movieran al reino de justicia, entonces sí serían perfectos. Pero como no se quieren mover al reino de justicia, no son perfectos. Y entonces allí aceptan el amor de Dios. El Señor nos ama. El Señor es fiel, aunque nosotros seamos infieles. El Señor tiene planes para nuestro bien, para bendecirnos y no para maldecirnos. Y allí agarran porque tienen acceso a la Escritura para que crean en el reino de justicia y se metan. Sin embargo, utilizan la Escritura para crearse paredes de justicia o muros de justicia sobre sí mismos en la forma de que para esconder su iniquidad por medio de versículos. Pero Dios está viendo que en ese valle de la decisión está todo el gentío que practica la religión cristiana, pero que no se somete a la justicia para ser esclavo de ella y tampoco se entrega 100% al pecado. Entonces nada más está así, porque el cristianismo ni se entrega a Dios y ni se entrega al pecado, nada más está como en medio con su apariencia. Bueno, no podemos, hermanos. No es que no puedas, es porque te encanta el pecado y por esta razón te encanta vivir en el valle de la decisión. Es como un hombre que tiene 2 mujeres, no sabe a cuál ama, pues ama a las 2, pues es que le gustan las 2, por eso, pero no es amor, es conveniencia. Y es la misma forma, el valle de la decisión se ha convertido en un lugar conveniente para los cristianos. ¿Por qué? En el valle de la decisión habitan los predicadores, habitan los profetas, habitan los apóstoles, habitan los maestros, habitan los evangelistas. Y estos mismos que dicen que escuchan a Dios, estos son los que les dan palabras de bienestar y palabras de paz y palabras de bendición al pueblo que habita en el valle de la decisión. Y entonces como les hablan conforme su deseo, pues simplemente se recargan en el sillón y se ponen a descansar. Bendito sea el Señor que vive por los reinos y que reina por siempre. Entonces, pues se dan por hechos en el valle de la decisión. Solamente los que habitan en la justicia son los que te apuntan y te dicen: estás mal, necesitas arrepentirte, necesitas salir de ahí porque vas a terminar en el infierno. Pero llegan otros que le hablan conforme a sus deseos. Pues ¿a quién van a hacer caso? Lógico que van a hacer caso a los que les hablan conforme a sus deseos. Ahora, si tú quisieras vivir en el reino de la justicia, nada es a la fuerza. Los que quieran entrar al reino de la justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo de Dios, tienen que renunciar a toda la vida para acá, porque se someten. Tú no puedes someterte a la justicia y someterte al pecado al mismo tiempo. Jesús lo dijo bien claro: no puedes servir a 2 señores. Porque amarás a uno y aborrecerás a otro, o amas a uno y aborreces a otro, pero no puedes obedecer a 2 señores. No puedes obedecer al reino de la justicia o someterte a él para ser esclavo de justicia, y tampoco puedes someterte al pecado para ser esclavo del pecado y al mismo tiempo tener justicia. O sea, eso es contrario. Por eso dice: y libertados del pecado viniste a ser siervos de justicia. O sea, aquí en el valle de la decisión, muchos fueron libertados. El valle de la decisión es el lugar donde los hombres, esto es lo que se llama el nacimiento de nuevo según el libro de Juan. Si el que no nace de nuevo no podrá mirar el reino de los cielos. Entonces en el valle de la decisión, los hombres que están allí, hay mucha gente que habita en el pecado en su totalidad. Vamos a decir, aquí sería todo el mundo inconverso. Todos los inconversos habitan en el reino del pecado. Pero los que ya salieron, los que habitan en el valle de la decisión, eso sería el cristianismo moderno en el valle de la decisión. Entonces, como nacieron de nuevo,
Como nacieron de nuevo, ven el reino de la justicia porque no están lejos. Al nacer de nuevo se les abren los ojos. Entonces Jesús dijo bien claro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Cuando un pecador habita en el reino del pecado y nace de nuevo, es sacado del reino del pecado y entonces mira el reino de la justicia. Y el propósito de que mire el reino de la justicia es para que voluntariamente se vaya hacia la justicia y se someta a la justicia como esclavo. ¿Sí? Entonces el cristianismo de hoy en día habita en el valle de la decisión, y aquí hay gente. Aquí es donde está toda la peleadera, las religiones, los credos, las doctrinas, todas las religiones conocidas hoy en día: bautistas, cristianos, presbiterianos, luteranos, bautistas, pentecostales, evangélicos, católicos, mormones, testigos de Jehová. Todas las religiones que aún ni siquiera conozco, excepto las paganas, esas están acá en el valle del pecado, pero lo que es las que tienen a Cristo, o las que utilizan a Cristo en alguna manera, están en el valle de la decisión. Allí es donde se están peleando. Saben, allí mucha gente en el valle de la decisión sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Entonces el evangelio, ¿qué se ha convertido el evangelio hoy en día? El evangelio se ha convertido en prédica. Hablan de las cosas que tienen que hacer. Médicos nulos. ¿Sí? Médicos nulos, ¿por qué? Porque simplemente dicen, si no hacemos esto, no vamos a entrar al reino de los cielos. ¿De qué sirve que estés dando mensajes y tampoco lo estás haciendo? O sea, el plan aquí es que te metas al reino de la justicia. Entonces, en ese valle de la decisión es donde está todo el enredo de religiones. El que habite ahí, Dios le llama a esto, los cristianos le llaman el camino de Dios. Dios le llama Babilonia a ese famoso valle de la decisión, porque acá Babilonia en el reino del pecado habita, y Babilonia habita en el valle de la decisión también. ¿Por qué? Por amor a las prostitutas de la gran ramera, los hombres no dejan el pecado. Esas famosas prostitutas, todas ellas mujeres en forma de religión, que se encargan de embriagar a los hombres con sus vinos. ¿Cuáles son estos vinos? Los vinos de mentira, de confusión, de engaño, que les dan a los hombres y los hacen vagar por el camino de justicia y no se apegan porque andan medios borrachos, andan confusos en las cosas que tienen que hacer. Fíjate y ve cuánto pueblo está confundido por causa de, ahora en el cristianismo, por causa de la multitud de religiones que existe en la tierra, el hombre ya no sabe ni a dónde apuntar. No solamente el valle de la decisión se está confundido, sino también ha confundido a aquellos que quieren salir, que están en el valle de las tinieblas completamente en el pecado, que quieren salir e ir a la justicia y salen y son traídos y tienen que pasar por ese valle de la decisión, y los hombres que habitan ahí, en lugar de ayudarles a que salgan y crucen y lleguen al reino de la justicia, les sirven de estorbo. Yo recuerdo en mis primeros días, cuando había salido el pecado y me topé con este valle de la decisión y la gente decía, no vas a poder. Yo recuerdo, aún me miraba yo sentado a la orilla del río y yo quería cruzar al río, y cuando iba al río escuchaba a la gente a mi atrás que me decían, no lo vas a lograr, fíjate, nadie lo ha logrado. Había gente en el río, había gente tratando de cruzar. La mayoría de gente estaba haciéndose su carnita asada, por así decirlo. Estaban muy tranquilos, muy confiados en la orilla del río, sin siquiera cruzar. Ya sabían que del otro lado estaba la tierra prometida, ya sabían que del otro lado estaba el reino de la justicia, pero no estaban cruzando. Y cuando uno cruzaba o quería cruzar, le estaban diciendo, no vas a poder, no lo vas a lograr, nadie lo ha logrado, y le echaban montones. Y entonces el hombre empezaba a sentir la carga de la corriente y lo difícil del río, y terminaba saliendo. Y miraba también que los hombres regresaban así todos como entre la cola, entre las patas, y los hombres se burlaban duramente de él, y él nomás le quedaba, doblaba las manos y la cabeza y se regresaba hacia donde estaba primero el valle de decisión. Muchos de ellos regresaron al pecado por culpa
de ti, pueblo cristiano, que no estás haciendo bien tu trabajo, santificándote en la verdad y sometiéndote a Dios para agradarle. Tú dices que te sometes en Dios, pero son puras palabras tuyas. He mirado, lo he visto, he escuchado las palabras huecas. He escuchado la palabra cuando dicen Señor, se escucha hueca. Cuando se refieren mi Dios, se escucha hueca. Las he visto, las he sentido y duele en el corazón ese tipo de cosas, de mirar que los hombres están acabándose con hacer sus cosas para Dios, pero no tienen a Dios en el corazón. Eso es doloroso de mirar ahí cómo están. Si simplemente, dice el Señor, si simplemente dejaras el pecado, si simplemente te apartaras, yo estaría contigo, como decís. Pero por cuanto no te apartas, yo no estoy contigo. Tú puedes decir que estoy contigo, tú puedes proclamar que estoy contigo, pero mientras tú no te apartes de tu pecado, yo no estoy contigo. Cristo habita en el reino de la justicia. Anda salvando a la gente del mundo para traerlos a la justicia, y ahí está todo el atoradero en el valle de la decisión. Todo por sus doctrinas, por sus propias palabras, porque se han creado sus propios ídolos y sus propios becerros. El becerro del contentamiento con las carnes, del acomodarse, conformarse a la forma de vida del mundo. Y te voy a seguir predicando y te voy a exponer cada una de tu forma de conducta para que tú mires que está siendo reinado, gobernado por el cuerpo de pecado, el cual el Señor Jesús, ya lo borré, el Señor Jesús has destruido para que tú no sirvas más a Él. ¿Sí? Versículo 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis en tiempo pasado vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Sí, pueblo, entiende y entiéndelo claramente que tú no puedes servir a la justicia de labios. Estos labios cristianos, o les voy a poner mejor, cristianos de labios, porque hablan de Dios aquí, hablan de Dios allá, que mi poderoso, que mi eterno, mi Señor, que me bendice, que me cuida, que me protege, que me libra, y aún mirando y confesando con tus propias palabras que Él hace todo eso por ti, aún así no te sometes para obedecerle. Pueblo, siervo malo y negligente, por tu propia boca te juzgo. Porque aún sabiendo, y tú lo confiesas y lo gritas, sin santidad nadie verá al Señor, y vas y pecas. Como el otro día estaba mirando a una mujer que cantaba ranchero, pero decía, a Dios le gusta que le alabemos en espíritu y en verdad, pero cantaba ranchero. Fíjate, o sea, conocen lo que la palabra quiere, conocen la voluntad de Dios, pero aún sabiendo la voluntad de Dios, deciden hacer su propia voluntad conforme sus propios deseos. Ya no es ignorancia, es rebeldía abierta total. Si no entendemos, ya no es ignorancia, porque de sus propios labios hoy en día están confesando lo que Dios pide de ti. Pero aunque confiesas, nada más te la llevas así como muy sabio, porque ya tiraste una palabra de Dios, como si a ti no te fuera a aplicar lo que salió de tus labios. Oh, pueblo, no sabes el lío que te estás metiendo. Tú sabes qué terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente, y aún conociendo su voluntad, en el mismo acto agarras la palabra de Dios, creas una cortina de santidad alrededor de ti y te tapas tu inmundicia, y ya entonces quieres que los demás acepten tu iniquidad como santa, simplemente porque te estás cubriendo con palabra de Dios tus acciones. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo, pueblo. Yo te lo advierto para que tú salgas, porque es doblemente peligroso
El confesar su palabra y no hacer conforme lo que estás diciendo, lo cual es la fama en estos días. ¿Cuál es la fama? El poner versículos por todos lados y hablar de Cristo aquí y allá, pero no obedecer su palabra y decir, oh, el Señor, Jesús es mi Señor, Él es mi Rey, Él es mi Dios y todo ese tipo de cosas, y no obedece su palabra. Pueblo. Como es en el rancho que te agarren confesado, porque esa forma de camino, no pienses en realidad que vas a llegar a algún lado así. No pienses que verdaderamente el Señor se va a agradar o se está agradando de tus caminos. ¿Sí? Porque no. Se agradaría de ti si tú obedecieras lo que sale de tus propios labios. Se agradaría de ti. ¿Sí no entendemos? Porque si no es así, si tú hablas su palabra pero no la obedeces, esa misma palabra que sale de los labios es la que te va a condenar. La paz y la gracia del Señor Jesús contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a incamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministerioexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.